Bueno, vamos a ir por favor a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Es un versículo corto pero muy poderoso. Es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. Me gustaría que me acompañaran en la lectura y en la oración. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy queremos alabarte y bendecirte porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma de todo prejuicio, de toda atadura, de todo engaño. Y permítenos, Señor, ser liberados por el poder de tu palabra, la palabra que el Espíritu Santo, Señor, coloca en nuestros corazones. Yo te entrego hoy mi vida, coloco en tus manos, Señor, todo mi ser. Y te pido, Padre Celestial, que mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis gestos, todos sean un instrumento tuyo, Señor, para entregar el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Bendigo la serie que comenzamos el día de hoy, Señor, Arquitectura Celestial, y te damos gracias por lo que va a suceder a través de ello en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A partir de hoy comenzaremos una serie de sermones dedicados a analizar la obra de diseño de Dios como el arquitecto celestial y nuestra relación con ella, entendiendo que lo que Dios creó cumple un propósito y nosotros entonces debemos comprender ese propósito y relacionarnos con el diseño que Dios estableció de manera adecuada. La idea con estas enseñanzas, además, es la de despertar en nosotros el sentido de lo que se conoce como la apologética. Pastor, ¿qué es la apologética? Es la defensa de nuestra fe, la defensa de lo que nosotros creemos. Y nosotros no podemos defender nuestra fe si no sabemos lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos defender algo que no conocemos? Yo sé que todos tenemos ideas muy claras sobre lo que vamos a hablar, pero necesitamos fortalecerlas. Porque todo lo que nosotros creemos está basado en nuestra fuente de fe, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Recordemos, el miércoles lo hablamos, que en nuestro propósito de volver a Dios debemos volver a la Biblia. Amén. Y la Biblia nos muestra el proceso de creación y de diseño de Dios. Dios es el creador de todas las cosas que existen. Fue Dios quien operó como el arquitecto celestial. Ahora, la obra de creación, de diseño de Dios, no está supeditada al universo o a la naturaleza, como vamos a ver, sino que abarcan también la familia, la vida, el ser humano, por supuesto, el matrimonio. Todas estas cosas hacen parte del diseño divino. Como arquitecto celestial, todo lo que Dios diseñó tiene un propósito claro y determinado. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que la tierra tuvo un comienzo y que en ese comienzo o principio Dios creó, diseñó los cielos, diseñó la tierra. Por eso podemos decir que Dios es el arquitecto celestial. El término arquitectura proviene de un superlativo griego apex, que significa jefe o autoridad. Me pareció curioso, jefe o autoridad. Y además de la palabra tectón, que significa constructor. Así que para los antiguos griegos, el arquitecto era el jefe o el director de la construcción. Y la arquitectura, la técnica o arte de quien realizaba el proyecto y dirigía la construcción de los edificios, las estructuras. Porque la palabra tecné, que viene de allí, significa creación, invento, arte. En este sentido, la primera acción o actividad que Dios realiza es la del arquitecto. Es la arquitectura. La arquitectura es una disciplina que permite transformar la realidad según las necesidades de la sociedad, en un entorno definido y con los recursos con los que se cuenta.
Eso es la arquitectura, transforma realidades según necesidades, en entornos definidos y con recursos. Para el caso del arquitecto constructor, del arquitecto celestial, el jefe constructor, él no contaba con los recursos, sino que él comenzó creando los recursos. Que esto es muy interesante. Dios comenzó creando los recursos para diseñar la realidad y el entorno, de tal manera que todo lo diseñado apunta a cubrir la necesidad del ser humano. Entonces un punto esencial cuando hablamos de creación es: Dios creó todo de la nada. El único que existía era Él, siempre ha existido. Y creó todo lo que vemos, lo creó de la nada. Él creó los recursos. ¿Y qué recursos se necesitaron para crear el universo y todo lo que nosotros vemos? ¿Qué era necesario crear? ¿Qué era necesario tener a la mano para poder crear todo? Básicamente hablando, tres cosas: la materia, la energía y el tiempo. Dios creó estas cosas. Él creó la materia, Él creó la energía, Él creó el tiempo. Dios es trascendente a todas estas cosas. No puedes meter a Dios en algo que contenga materia, porque Dios trasciende a la materia. No puedes meter a Dios en la energía porque Él trasciende a la energía, ni lo puedes meter en el tiempo porque Él trasciende el tiempo. Él es creador de todas estas cosas. Y cuando creó estos elementos, les dio forma como el arquitecto para diseñar todo lo que existe. Dios en el principio, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra. Como dije, este versículo nos informa que la tierra tuvo un comienzo. Eso dice la palabra de Dios. La tierra tuvo un comienzo. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que el universo tal y como se conoce era eterno. Eso creían los científicos, que el universo era eterno, que siempre existió tal y como se conoce. Pero la ciencia ha venido cambiando de opinión. Y con todos sus avances tecnológicos ha dicho: no, el universo no es eterno. El universo en algún momento comenzó a existir. Eso lo dice la ciencia. Eso va a favor nuestro. Nosotros ya lo sabíamos por lo que dice la Biblia. Amén. Pero ya la ciencia está diciendo: no, esto así como se conoce no existe desde siempre. ¿Sabes a qué apunta esto? Al versículo que estamos leyendo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El universo tuvo un comienzo. La teoría del Big Bang, por ejemplo, tan famosa hoy en día, apunta justamente a que el universo no es eterno, sino que en algún momento del tiempo los elementos necesarios, la materia y la energía, chocaron para convertirse después, a través de una evolución continua, en todo lo que vemos hoy. Esa es la teoría del Big Bang. Entonces fíjense que nosotros no nos debemos ni asustar ni preocupar por esas teorías, porque cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que la Biblia habla claramente de cómo son las cosas. Si pudieron chocar, atentos, unos elementos que existían, materia y energía, para formar todo lo que existe con el nivel de diseño que hay, de un choque cósmico, si alguien es capaz de creer eso, que todo lo que existe surgió de un choque de unos elementos y se hizo todo este color y todo lo que hay, ¿por qué no creer que alguien diseñó todo esto? En los últimos años también se ha venido promoviendo entre científicos, la teoría llamada del diseño inteligente, que significa nada más y nada menos que todo lo que existe fue creado por una causa inteligente. En otras palabras, el arquitecto celestial. ¿Amén? Es decir, Dios. Eso lo creen hoy muchos científicos. Y quería compartirles algo, hablando de científicos. Hacen carrera hoy en día comentarios como que todos los científicos son ateos. Eso no es cierto. Hay un buen número de científicos que son ateos, pero hay muchos científicos que son creyentes, inclusive cristianos. Francis Collins, que lo citó el pastor Darío en el video, el decodificador del genoma humano, dice que después de descubrir
que el embrión, imagínate lo que es un embrión. Es un ser humano completo. El embrión. Dice que sale, esa historia me encanta, y llorando se pone a decir: Señor Jesús, no puedo más. Un científico, no estamos hablando de alguien que por ahí se encontró un embrión. Un científico. Es que le dicen a uno que los científicos son ateos. Es que hoy en día se promueven muchas corrientes para tratar de desvirtuar la creación y la fe. Y son engaños, son mentiras. Hay muchos científicos cristianos. El ingeniero mecánico y aeroespacial Wernher von Braun dijo esto: la ciencia y la religión no son antagonistas, por el contrario son hermanas. Mientras que la ciencia intenta aprender más sobre la creación, la religión trata de entender mejor al Creador. Eso lo dijo un científico. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 da cuenta de la creación de Dios, y son los textos que vamos a analizar hoy para puntualizar algunas de las obras de diseño de Dios como arquitecto celestial, que fue lo que Dios diseñó. Pero antes de ver qué fue lo que Dios diseñó, hablemos de cómo diseñó Dios todo lo que existe. ¿Cómo diseñó Dios todo lo que existe? Primero, ya lo dije, de la nada. Él creó la materia, Él creó la energía, Dios diseñó todo empezando de ceros. El único que existía es Él, siempre ha existido. Número 2, por el poder de su palabra. Miremos lo que dice Génesis 1, versículos 2 y 3, por favor. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. ¿Cómo creó Dios las cosas? Por el poder de su palabra. ¿Te imaginas el poder de la palabra de Dios? Si creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Todo lo que Dios creó lo creó por medio de la palabra. Dios impartió órdenes verbales, y las cosas comenzaron a existir. Dios lo tenía todo concebido en su mente, en la mente del arquitecto celestial, y lo ordenó que existieran las cosas por medio de la palabra. Hay poder en la palabra de Dios, amén. ¿Cómo diseñó Dios todo lo que existe? Número 3, con un propósito, es decir, funcionales. Todo lo que existe funciona. Dios lo creó con un propósito para suplir una necesidad, decíamos ahora. Mira el versículo 4. Dios consideró que la luz era ¿qué? Buena. ¿Cómo era la luz? Buena. La creó con un propósito y la separó de las tinieblas. Esto equivale a decir algo así como: me quedó bueno, me quedó bien hecho, ¿no? Cumple el propósito. ¿Cuál es la función de la luz? Alumbrar. ¿Cuál es la función de la luz? Alumbrar. Pues la luz alumbra. Es decir, que a Dios le quedó bien hecha, le quedó funcional, funciona perfectamente. Todo lo que Dios creó como arquitecto celestial cumple un propósito. Número 4, ¿cómo diseñó Dios todo lo que existe? Denominando cada diseño, dándoles nombre. Mira lo que dice Génesis 1:5, la primera parte, la parte A. A la luz la llamó ¿qué? Día. Le dio nombre a todo lo que creó, y a las tinieblas, noche. Entonces, creó todo de la nada, lo creó por el poder de su palabra, lo creó con un propósito, todo funciona, denominó cada diseño. Y número 5, a través de un proceso. Génesis capítulo 1, versículo 5, la parte B hasta el 10, mira. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Me puse a pensar en ese texto.
Era un cúmulo de agua lo que había. Cuando Dios creó, era un cúmulo de agua. ¿Y qué dice? Que Dios separó las aguas. Entonces quedaron las aguas que están arriba y las aguas que están abajo. Y en la mitad creó el firmamento, ¿no? Las nubes están llenas de agua, ¿cierto? El efecto de condensación nos muestra que el agua de acá sube al cielo y se condensan arriba. Cuando el Señor creó esta creación en ese proceso tan maravilloso, lo que había en el principio era un efecto invernadero. Antes del diluvio, atentos aquí, antes del diluvio había un efecto invernadero. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, separadas por el firmamento, generaban un efecto refrigerador. ¿Qué significa eso? Que las cosas se conservaban en la tierra, como cuando tú metes algo a una nevera. Después del diluvio esas condiciones cambiaron. Entonces por eso nosotros podemos entender de que haya personas que vivieron más años, como dice la Biblia, o podemos entender que haya millones de años. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, al conjunto de agua lo llamó mar, y Dios consideró que esto era ¿qué? Bueno. ¿Cómo le quedó? Bueno, funciona. Entonces hay que hablar aquí de el proceso que Dios hizo de creación. Todo lo que Dios creó, dice la palabra del Señor, que lo creó en 6 días y que el séptimo día descansó. Al respecto del proceso de los días de la creación, dentro de los creyentes hay 2 teorías. Está la teoría de la tierra joven y la teoría de la tierra antigua. Los que se suscriben con la teoría de la tierra joven dicen que de manera literal los días eran de 24 horas y que el universo no tiene más de 5.500 o 5.600 años. Los que se suscriben a la teoría de la tierra antigua dicen que los días es un periodo indeterminado de tiempo, que no necesariamente son días de 24 horas, sino que son largos periodos de tiempo. Entonces fíjate que uno puede analizar esto y decir, porque como ahora nos hablan de millones de años, y cuando nos hablan de millones de años los cristianos nos ponemos a temblar. A nosotros nos hablan de cosas y pensamos, ay, ¿eso sí estará en la Biblia? Como dicen por ahí, tranquilos. Es que esto fue un proceso. Aquí lo que se muestra es un proceso de creación, que pudieron ser millones de años el proceso de creación. Eso pudo haber pasado, o pudo haber pasado en un día, o para Dios sería imposible crear las cosas en un solo día. ¿Cómo diseñó Dios todo lo que existe? De la nada, por el poder de su palabra, con un propósito, denominando cada diseño y a través de un proceso. Entonces, ¿cuáles son las obras de diseño de Dios? ¿Qué fue lo que Dios diseñó? Número 1, la naturaleza. Míralo, capítulo 1, versículos 11 al 13. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Uno de los trabajos de diseño del arquitecto celestial fue la naturaleza. Cuando tú ves la naturaleza y puedes identificar el color, la forma, la figura, los sistemas, uno se queda aterrado de lo que es la naturaleza. Uno se queda aterrado. Todo funciona a la perfección en la naturaleza. Es impresionante. Los sistemas funcionales de la naturaleza lo dejan a uno aterrado. La Biblia dice que Dios creó esos sistemas, que Dios diseñó la naturaleza, les puso cada uno de los detalles. Cuando uno tiene la oportunidad de ver los paisajes de nuestra tierra,
los paisajes de nuestra tierra tienen unos colores, unas figuras, unas formas. Hay unas flores que tienen unos diseños, unas formas que uno dice, esto es del mejor pintor. Pues es que fue el mejor pintor el que lo diseñó. Amén. Esto no pudo haberse hecho de la nada. Alguien tuvo que haber dibujado estos paisajes. ¿Qué dice la Biblia? Que la naturaleza es creación de Dios. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos ahí? Como dirían en los negocios. ¿Cuál es nuestra función como seres humanos con la naturaleza? ¿Qué debemos hacer con ella? Vamos a tomar cada uno de estos temas de diseño y vamos a ver cuál es nuestra relación con cada uno de ellos. Cada uno un domingo vamos a estar tomando. ¿Los cristianos debemos cuidar la naturaleza? Creo que es lo menos que podemos hacer. ¿Amén? ¿Debemos adorarla? Me parece que no. Me parece que al que hay que adorar es al Señor. Amén. Pero hoy se adora la naturaleza. ¿Sí ve? Entonces vamos a hablar de ecologismo. ¿Cuál es el ecologismo cristiano? Porque todas esas cosas son las cosas de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a la naturaleza? ¿Acaso está Dios en un árbol? ¿No puedo destruir el árbol porque estoy destruyendo a Dios? No, Dios trasciende a la materia. Amén. La materia no lo puede contener. ¿Debo cuidar el árbol? Por supuesto, porque si no lo cuido me voy a quedar sin agua. Amén. Son dos visiones distintas y necesitamos aclarar cuál es nuestra visión para poder entender en dónde estamos y poder tener defensa de nuestra fe. Detrás de esa gran obra que es la naturaleza está Dios como el arquitecto celestial. Número 2, ¿qué otra obra de diseño encontramos en la Biblia? El universo completo. Mira lo que dice versículo 14, Génesis 1:14. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, oiga, las estrellas. Y sucedió así. Dios hizo dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Ahí está el proceso. Otra de las obras de diseño más impresionantes, no puedo decir que la más impresionante, porque todas son impresionantes, la naturaleza es impresionante, pero el universo es una obra impresionante que Dios diseñó. Entonces ahora le hablan a uno de miles y miles de galaxias. Eso fue lo que Dios diseñó. Eso dice la Biblia, eso no es contrario a la Biblia. De constelaciones, de galaxias, de planetas. Eso es justamente lo que Dios diseñó. Y aquel ingeniero aeroespacial, Wernher von Braun, que ya lo cité, dijo también esto: no puede discutirse que el universo fue creado. Ustedes sabían que la Tierra está en una posición que donde estuviera solamente 1 grado hacia la derecha o hacia la izquierda ya no podría haber vida en la Tierra. Que la distancia que hay de la Tierra al Sol es justamente la que tiene que haber, porque si estuviera más lejos estaríamos completamente enfriados, helados, o si estuviera más cerca no podría haber vida porque nos quemaríamos. Y eso sucedió con un choque cósmico. Es impresionante, cuando uno ve estas cosas uno dice, venga, ¿esto se hizo fortuitamente o hay alguien aquí detrás de esto? También recuerdo la frase de otro científico que dijo que se podía escuchar en un violín tocando una melodía secreta cuando se ve el universo. Alguien con un violín tocando una melodía secreta. Todo en el universo es impresionante. ¿Y cuál es nuestra relación con el universo? ¿Acaso tenemos que mirar las estrellas para adorarlas? Fíjense que a veces estas cosas son muy interesantes. Dios creó el universo. ¿Y para qué lo creó? ¿Para que nosotros nos dejemos llevar y que mi vida la guían las estrellas, el zodiaco?
¿O será que busco un poquito más arriba al Señor, que fue el que creó las estrellas? La astronomía, que es una ciencia y muy respetable, nos da cuenta de lo que es el universo. La astrología es una pseudociencia engañosa que pretende que la gente viva por lo que mandan las estrellas. Es mejor adorar al que diseñó las estrellas. Amén. Vamos a hablar de ese tema del universo. ¿Cuál es nuestra relación entonces con el universo? Detrás de la gran obra de diseño del universo está Dios como arquitecto celestial. Algunas personas se preocupan cuando ven el universo de las cosas que suceden en el campo, del cuarto menguante, del cuarto creciente, y creen que eso va en contra de la Biblia. Esas cosas no van en contra de la Biblia. Ahí dijo el Señor que esas cosas ayudarán a las estaciones. Entonces nosotros lo que tenemos es que profundizar un poco más. Amén. Número 3, tercera obra de diseño, los animales o el reino animal. Versículo 20, Génesis 1:20. Y Dios dijo: que rebosen los seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. En la tradición judeocristiana se dice que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, este que estamos leyendo, el Génesis, y los 4 libros siguientes: Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. En esa tradición, esta escritura tiene alrededor de 3.700 años. 3.700 años hace que se escribió este texto. Y cuando Moisés escribió este texto, está hablando de grandes animales marinos, de seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, de todas las aves según las especies. Mire de todo lo que está hablando. Y voy a decirles algo: hace 3.700 años todavía no se había creado el canal Discovery Channel. Porque ahora nosotros vemos lo que es el mar y decimos: ¡wow! Eso está escrito en la palabra. Amén. Eso está revelado en la palabra por el Señor, que fue lo que Dios creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el 5.º día. Y Dios dijo: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y los reptiles según su especie. Y Dios consideró que era ¿qué? Bueno. ¿Cuál debe ser nuestra relación con los animales? ¿Acaso maltratarlos? No, ¿cómo podríamos maltratarlos si es obra de la creación de Dios? ¿O nos vamos para el otro lado y los idolatramos y los ponemos por encima del ser humano, que está sucediendo hoy? Pues nos tocará hablar también de esos temas. Amén. ¿Cuál es la posición del cristiano frente al reino animal? ¿Cómo debemos nosotros ver la naturaleza, los animales? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque es que Él la diseñó, y nosotros frente a estas cosas no nos podemos asustar. Hoy nos están vendiendo pensamientos, criterios modernos, que a veces los cristianos nos sentimos atropellados. Atropellados. ¿Y por qué nos vamos a sentir atropellados? ¿Es que acaso no tenemos la revelación de la palabra que nos indica qué debemos hacer? Pues trabajemos sobre eso, aprendamos entonces. ¿Cuál es nuestra relación con los animales? ¿Tienen los animales mayor dignidad que el ser humano? De acuerdo a lo que dice la Biblia, no. Pero hoy en día la tienen en la práctica. ¿Sí? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues ocupémonos y pongámonos en el lugar que debemos ponernos. Amén. Detrás de esa gran obra de diseño que es el reino animal, está Dios como arquitecto celestial. Número 4, el ser humano. Cuando les iba a decir que el universo es una
es la gran obra de diseño de Dios, me acordé del ser humano. ¿Qué le parece el ser humano como obra de diseño de Dios? Es impresionante. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El diseño original, amén. Le quedó bien hecho el ser humano al Señor. La obra de Dios, del arquitecto celestial en el ser humano, es una de las obras más impresionantes que existen. Pregúntele a un científico lo que es el cuerpo. Pregúntele a un científico lo que es el cuerpo humano. ¿Cómo funcionan sus sistemas? Es impactante. El ADN del ser humano es algo que dejó a los científicos mirando para el cielo, hermano, literalmente. ¿Cómo puede haber tanta información en el ADN de la célula? El color del cabello, qué tan largas crecen las uñas, unas cosas de información, millones de cosas de información del cuerpo humano. Y la pregunta que yo me debo hacer es: ¿esto es creación de Dios o esto es producto de la selección natural y de la evolución? Fuimos evolucionando, primero fuimos micos, monos, y después nos convertimos en ser humano para llegar a ser lo que somos, o veníamos así de el paquete completo desde entrada. No nos dejemos atropellar por esas cosas. Estudiemos, amén. Analicemos qué fue lo que Dios creó. El ser humano es una de las obras de diseño más hermosas de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tenemos la imagen de Dios. Y que tenga dominio sobre los peces del mar. Ahí de una vez coloca la posición. Y Dios creó al ser humano, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Cuando uno se pone a revisar estos textos de la creación, confrontando con lo que sucede hoy en día, el pensamiento que hoy nos quieren vender como realidades que son falsas, uno se pone a ver los animales, por ejemplo, y en el conjunto de animales está claramente especificado esto: un macho y una hembra. En el conjunto de animales está claramente especificado. Así creó Dios los animales. Por eso se pueden multiplicar. Y cuando creó al ser humano, creó al hombre y creó a la mujer. Esa fue la creación de Dios. Y cuando uno se pone a ver con detalle estas cosas, los que tenemos aquí mascotas en nuestra casa, sabemos decir si es un macho o es una hembra. Por ejemplo, nosotros tenemos un gato y una gata. Eso no tiene discusión. Y son palabras coloquiales las que estoy diciendo, pero tienen mucha profundidad. ¿Por qué en el ser humano es distinto? ¿Por qué? ¿Por qué si el reino que Dios creó, lo que Dios creó muestra una línea clara, por qué en el ser humano es diferente? Entonces en el ser humano no se sabe qué es lo que es. No, sí se sabe qué es lo que es. Dios creó hombres y creó mujeres. Eso está claramente especificado. Pero ha habido cambios. ¿Por qué? Vamos a entenderlos. Vamos a analizarlos, de dónde vienen esos cambios. ¿Por qué se llega a pensar hoy que un ser humano puede ser lo que quiera ser? Vamos a ver de dónde vienen todas esas desviaciones para poder tener argumentos nosotros, apologéticos. ¿Qué fue lo que Dios creó? Detrás de esa gran obra de diseño que es el ser humano está Dios como arquitecto celestial. Amén. Número 5, la vida. La vida, cambiémonos a Génesis capítulo 2. Dios es dador de vida, mire lo que dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió ¿en qué? En un ser viviente. Dios el Señor formó del polvo de la tierra al hombre masculino. Al hombre lo formó del polvo de la tierra. A la mujer
la sacó de una costilla del hombre. Por eso es que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Desde el mismo punto de la creación, somos diferentes los hombres y las mujeres. Desde la creación somos distintos. Al hombre lo formó del polvo de la tierra, lo hizo del barro, del barro. Algunas están diciendo, ya estoy entendiendo. Lo hizo del barro. A ellas las hizo de la costilla del hombre. Hay una gran diferencia. Y dice que sopló aliento de vida en el hombre. Hizo una figura de barro y sopló aliento de vida. Es la palabra hebrea ruach o ruach, que significa espíritu, aliento de vida. ¿Por qué un creyente no puede estar a favor del aborto? Porque Dios es dador de la vida a través de su obra de diseño. Amén. Y a veces los cristianos nos dejamos confundir con estas cosas. Pensamos que es lo mejor. No, no es lo mejor. Quizás sea lo peor, porque va en contra del diseño de Dios. Amén. Hoy estaremos leyendo un manifiesto en la Plaza de Río Negro a las 3 de la tarde, muy interesante, para que los que estén allí podamos entender cosas más profundas. ¿Por qué no podemos estar a favor de terminar con la vida, a favor del aborto? Porque la vida comienza desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción comienza la vida. Ahí comienza la vida. La mejor muestra de que el aborto no es el plan de Dios somos tú y yo. ¿O no? Tú y yo somos la mejor muestra de que el aborto no es el plan de Dios. Me gustó lo que dijo el pastor Darío sobre Reagan. Eso fue lo que me motivó, que los que estaban protestaron habían nacido ya. Claro. Vamos a analizar la vida. ¿Cómo diseñó Dios la vida? ¿Cuáles son los límites de la vida? ¿Por qué no podemos estar a favor del aborto, de la eutanasia? ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede darla o quitarla. Y vamos a entender cómo diseñó Dios la vida, cuáles son sus límites. ¿No? Ahora se habla de eugenesia, que es querer vivir más, el hombre biónico, o de eutanasia, terminar con la vida. No, ni la una ni la otra. Tenemos que cuidarnos. ¿Amén? Por supuesto que sí. Tenemos que cuidarnos. Cuando Dios nos pregunte, nos llame a sus cuentas, nos va a preguntar por la administración de nuestra vida. ¿Cómo nos hemos cuidado? Detrás de esa gran obra de diseño que es la vida, está Dios como arquitecto celestial. Número 6, la familia. Génesis 1:28, por favor, Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La familia fue una formación divina, una de las creaciones más hermosas de Dios. Para nadie es un secreto, para nadie en este mundo es un secreto que una familia funcional es algo extraordinario. Amén. Para nadie eso es un secreto. ¿Qué ha pasado entonces con la familia? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Vamos a estudiar esto. Vamos a hablar cómo es la familia, cuál es el papel del hombre, cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel de los hijos. ¿Cómo vamos a hacer para que la familia funcione? Y la familia que Dios creó está claramente estipulada en la Biblia. Un hombre, una mujer, unos niños. Oh, pastor, eso ya es anticuado. Eso es anticuado. Hoy hay muchas clases de familias y eso es lo que nos quieren vender. Y nosotros estamos comprando. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Amén. A ver cómo es que es la familia, qué fue lo que Dios creó. ¿Es el arquitecto celestial o no lo es? Creó la naturaleza, el universo, creó el ser humano, creó la vida, la familia, nos dice cómo funciona o no. Y le voy a decir una cosa:
funciona. Funciona. ¿Y cómo hacemos para que funcione? Bueno, como dicen por ahí, los espero en esta misma hora, en este mismo canal, cuando hablemos sobre la familia, porque es importante hablar de estas cosas. Detrás de esa gran obra de diseño que es la familia, está Dios como arquitecto celestial. Ustedes sabían que en la Constitución Nacional hay un artículo que habla sobre la familia constituida por un esposo y una esposa, un hombre y una mujer. Es un artículo de la Constitución, creo que es el 42. Así está estipulada la familia en la Constitución. Bueno, nosotros no necesitamos la Constitución para saber cómo es la familia, pero solo les dejo ese dato ahí. Ahora se quiere trajinar sobre eso y pisotear lo que está escrito. Número 7, otra obra de diseño: el campo de trabajo y sus obligaciones. Ay, pastor, como veníamos de bien, ya me va a hablar de obligaciones. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Digan amén. Dios hizo el jardín del Edén y lo puso al hombre en el jardín y le dijo: mijo, me lo cuida, me lo cultiva y me lo cuida. El campo de trabajo y sus obligaciones. ¿Saben que a partir de ahí podemos ver el nacimiento de la cultura? A partir de que Dios puso al hombre en el jardín y le dijo: cuida esto y cultívalo, está el nacimiento de la cultura. Entonces comienzan a construirse todos los elementos necesarios para el manejo del agro. A partir de ahí, nada de eso sorprende al Señor. La tecnología con la que se maneja hoy las cosas en el campo no sorprenden al Señor. Él le dijo al hombre que le cuidara el jardín y se lo cultivara. Amén. Nosotros somos encargados de cuidar y cultivar nuestros jardines, nuestros trabajos, nuestras vidas. Esa es una gran obra de diseño. Dios le dio al hombre potencial, sabiduría e inteligencia para inventar, para hacer. Dios está detrás de todo esto. ¿Cómo estoy realizando ese trabajo, cumpliendo esas obligaciones? Dios dio unos roles también al ser humano, al hombre, a la mujer. Ayer tuvimos una clase maravillosa en el Instituto Bíblico. Estamos terminando el cuarto semestre de Instituto Bíblico para retomar nuevamente con los alumnos que van primero o segundo. Esto no ha sido fácil, créanme que no ha sido fácil. Nos enredamos un poco con el tema de pandemia, pero estamos tratando de salir. Amén. Estamos ya a punto de terminar, nos falta mes y medio para terminar con los alumnos de cuarto semestre. Decíamos ayer en la materia cristianismo contemporáneo que hoy se quiere vender la idea de que la mujer tiene que ser una alta ejecutiva, profesional, y bueno, en ese sentido de muchas maneras, y que no es bien visto una ama de casa que está en su casa haciendo semejante tarea inigualable, porque eso denigra a la mujer. ¿Y a quién se le ocurrió pensar eso? La obra que Dios diseñó, ¿cómo puede ser denigrada? Ayer hablamos de la vocación cristiana de donde Dios nos coloque. Amén. Mujeres extraordinarias que están hoy en su casa cumpliendo una vocación cristiana porque Dios las colocó ahí. Otras que salen y trabajan y son ejecutivas, que Dios las bendiga. Otras que hacen diferentes cosas. No nos dejemos embargar por ese pensamiento feminista que hay hoy. Vamos a hablar de estas cosas en estas predicaciones para poder estar a la vanguardia de esto con nuestra fe. Número 8. Un mundo con restricciones. Eso fue lo que Dios diseñó. Ay, pastor, ¿de qué estás hablando? Míralo en el versículo 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué creó Dios? Un mundo con restricciones. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás.
¿Sabes qué me impactó este versículo? Semejante obra de creación, semejante obra de arquitectura, y Dios le dice al ser humano: de ese árbol no me tomas, no lo puedes tomar. ¿Sabes qué es eso? Un mundo con restricciones. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. En medio de esta creación tan maravillosa hay cosas que no se pueden quebrantar, leyes que no se pueden quebrar, cosas que no se pueden sobrepasar, porque hay restricciones en lo que Dios creó. Eso nos muestra este árbol. Hay límites, y cuando se sobrepasan los límites, vienen dificultades, como le pasó a Adán y a Eva. Amén. Vamos a ver cuáles son los límites que nosotros no debemos pasar. Hay cosas que Dios ha dicho: hasta aquí, hasta aquí. Hay restricciones. Tú no puedes cambiar leyes de la naturaleza, leyes de la física, leyes del cuerpo humano, y pretender que las cosas van a seguir siendo igual. Eso no se puede hacer. Bueno, se puede hacer porque la gente hace lo que quiere, pero todo tiene consecuencias. Amén. Todo tiene consecuencias, porque en este mundo que Dios creó hay restricciones, y no nos gusta que nos hablen de las restricciones. Recuerdo una ilustración que di. Yo trabajé en el sector automotor por muchos años, casi 20, y tuve la oportunidad de conocer la construcción de los carros a fondo, el diseño, la fabricación, la construcción. Tuve la oportunidad de conocer plantas dentro y fuera del país de cómo se fabrican los carros. Cuando un diseñador diseña un automóvil, lo diseña con un propósito. Si está pensando en diseñar un automóvil que penetre el viento, que rompa el viento, tiene que hacer un carro aerodinámico. Y entonces lo pega al piso, le quita altura, le fija la suspensión al piso, le pone las llantas más anchas, le pone alerones y lo pone a correr. Se llama Fórmula 1. Pero si quisiera un campero, diseña un campero. Un Hammer para el desierto, lo hace más alto, le pone llantas altas, suspensión escualizable, una cabina alta o un motor de otro tipo, porque es un campero lo que necesita. Hay gente que cree que puede meter un automóvil al monte. Y entonces dice: cámbiele ahí, cámbiele eso. Venga, así somos en Colombia, ¿no? Cámbiele la suspensión, hágalo más alto, quítele ese alerón y póngale tal cosa que eso le funciona. Se mete al monte con el carro porque no está hecho para eso. Amén. Es una ilustración simple de que hay restricciones en este mundo sobre el cuerpo humano, sobre la vida, sobre muchas cosas, y que cuando nosotros intentamos a fuerza de necedad presionar ese límite, nos vemos metidos en problemas. Analizaremos eso en su momento. Número 9. ¿Qué otra obra de diseño vemos? El matrimonio. Digan amén. El matrimonio. Génesis 2:18, por favor, y después 21 al 24. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Digan amén los hombres. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Eso sí. Está bien. Ahí se dejaron notar las mujeres. Dios creó al ser humano, una obra de diseño maravillosa, el arquitecto celestial. Y yo no sé qué fue lo que Dios vio en Adán, pero dijo: no, esto así no funciona. Esto así no funciona. Yo veo al hombre aburrido, no, lo veo preocupado, no se halla, no se entiende, necesita ayuda. Versículo 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla
que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Aquí hay un dato científico muy interesante. El matrimonio no es un dato científico. Amén. Hay un dato científico en la creación de la mujer. Porque es que el matrimonio no lo entiende la ciencia. La clonación del ser humano. Hoy en día se habla de clonación. A partir de una célula viva de un ser humano o de un animal, la clonación de los animales, esto se ha hecho ya en animales, clonación de animales, de una célula viva se han sacado seres vivos. Un experimento hace unos 20 años de una ovejita, Lucy se llamaba. Clonación, de una célula sacaron un animal. Y Dios no puede sacar de una costilla a la mujer. Le quieren enseñar a Dios cómo funcionan las cosas, ¿ves? Pero la ciencia avala lo que la Biblia dice. El matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio no es una creación del mundo. Y el matrimonio, como Dios lo concibió, el arquitecto celestial, está claramente especificado en la familia, que es entre un hombre y una mujer. Eso está claramente especificado en la palabra. Las cosas hoy funcionan de manera diferente, no porque Dios hubiera diseñado las cosas como funcionan hoy. Él las diseñó con claridad. Él las diseñó como eran. Ahora, vamos a ver en muchos de los aspectos que vamos a estudiar por qué hay distorsiones. Y entonces tenemos que hablar de la caída del ser humano. ¿Sí? Hace unos años, cuando muchas personas nos opusimos al matrimonio de personas, a la adopción, de niños por personas del mismo sexo, nos opusimos a eso. Alguien me dijo: pastor, ¿pero qué problema tiene que dos hombres o dos mujeres adopten un niño? Si le pueden dar la mejor vida que un hombre y una mujer no pudieron darle. Esos son los cuestionamientos de hoy en día, ¿no? Y nos dejamos engañar con eso. Le dije: es que tanto una como la otra son pecaminosas. Tanto una como la otra están por fuera del diseño de Dios. Aquella pareja que no fue capaz de darle la vida a ese niño que hoy está en adopción estaba por fuera del plan de Dios, como está que lo adopten dos hombres o dos mujeres. Tenemos que volver al diseño original. Hay testimonios de personas criadas por parejas del mismo sexo, muy fuertes, donde reclaman por qué no tuvieron la oportunidad de estar al lado de un padre y de una madre. Es que el diseño de Dios es perfecto. Amén. El matrimonio es una cosa impresionante. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando Dios le muestra, le presenta, esto es hermoso. ¿Quién le presentó a Adán a su novia? Dios. ¿Quién es tu suegro? Ay, ese tema del matrimonio va a estar interesante. Cuando Dios le presenta a Eva a Adán, miren la respuesta de Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque es que Dios, versículos anteriores, cuando dice hay que hacerle una ayuda adecuada, el relato nos muestra que se intentó buscar ayuda adecuada en los animales y no se encontró. Por eso fue que Dios creó a la mujer. Entonces cuando Adán la ve, le dice: esta sí. ¿Qué fue lo primero que escuchó una mujer? Un sí. ¿Qué fue lo primero que escuchó una mujer? Un sí. Por eso es que les cuesta tanto escuchar un no. ¿Es verdad? Es de las cosas más complejas. Y los hombres tenemos que aprender a decirles a nuestras esposas que no. Claro, hay que aprender,
Porque las esposas, escuchen esto, las esposas escuchan un no y lo asocian con falta de amor. No, por cualquier cosa, ¿cierto? Si ve, no me ama. No me ama. Para una mujer un no es falta de amor. Entonces los hombres tenemos que aprender a decirles a las mujeres que no. Yo he tratado de aprender esto. No es tan fácil, pero uno trata. Mi amor, te amo, pero no. Te amo, porque las mujeres escuchan un no como falta de amor. Eso es impresionante. Lo primero que escucharon fue un sí. Vamos a hablar sobre el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Y vamos a comprender por qué hay cosas que no funcionan entre nosotros. ¿Cuál es nuestra relación en el vínculo conyugal? Dios es bueno, amén, y nos va a restaurar a través de que profundicemos en su palabra. La Biblia dice en el versículo 24 que el hombre deja a su padre y a su madre. El hombre deja a su padre y a su madre. El hombre deja a su padre y a su madre. ¿Quién es el que tiene que proponer que nos casemos? Hablaron solo las mujeres. El hombre. Yo he atendido consejerías, muchas consejerías con mi esposita, muchas. Y después de años de casados de una pareja, 10, 12, 15, 20, todavía hay mujeres inseguras, no saben por qué están al lado de ese hombre, inseguras. ¿Y cómo no vas a estar insegura cuando fue a ti a la que te tocó decirte, bueno, ¿esto va o no va? ¿Sí ve que es que hay cosas que uno dice, ¿por qué no funcionan las cosas? Bueno, vamos a terminar. Número 10, otra obra de diseño espectacular de Dios, increíble, la sexualidad. Génesis 2:25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La sexualidad como algo excelso. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Dios creó al ser humano un ser sexual. Y la sexualidad correctamente manejada es una gran bendición. La sexualidad fue estipulada por el Señor, dada por el Señor al ser humano para ser manejada dentro del vínculo del matrimonio. Y es una bendición impresionante. Por fuera del matrimonio, cuando se están promoviendo hoy tantas leyes, tantas cosas que van en contra del diseño original, de la creación de Dios, se quieren tomar las cifras y presentarlas de una manera distorsionada, exagerada o imprecisa. Y así es que nos venden toda esta cantidad de nuevas maneras de pensar. Se ha dicho frente al aborto que hay 400,000 casos de aborto al año que se hacen en lugares evidentemente que no son los mejores. La ley había aprobado en el 2006 que habían 3 causales del aborto: la violación, la deformación o problemas que traiga el feto o la vida de la mamá. Y que el aborto es un asunto de salud pública. Yo me ponía a pensar en estos días, ¿acaso llegan 400,000 personas, mujeres que han sido violadas a abortar? No. Claro que hay mujeres que han sido violadas, por supuesto que sí. Claro que hay problemas en bebés que vienen. Me quedé impactado con el testimonio de Nick, ¿cómo es el apellido de él? Vujicic. Nació sin brazos y sin piernas y es un conferencista impresionante a nivel del mundo. Qué propósito tan grande, sin brazos y sin piernas. Oiga, juega fútbol. ¿Cuál es el peligro de despenalizar el aborto? Que la mayor parte de embarazos, el mayor volumen de embarazos, no son por violación, no son por deformación, no son por problemas de la mamá. Y eso ustedes y yo lo tenemos claro. La mayor parte del aborto en cualquier parte del mundo es el mal manejo de la sexualidad. Y queremos hacer responsables a los que no son responsables.
Queremos hacer responsables a los bebés sin nacer. ¿Tendrá eso sentido acaso? Pues en el plan de diseño de Dios no lo tiene. La sexualidad bien manejada es una bendición muy grande. Amén. Vamos a hablar de eso, vamos a predicar la palabra sobre la sexualidad. Algunos ya notaron ahí, no me la pierdo. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y terminamos aquí. Génesis 1, 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era ¿qué, iglesia? ¿Qué era qué? Bueno, muy bueno. ¿Qué fue lo que Dios diseñó? ¿Cómo le quedó? Muy bueno. Dios miró todo lo que había hecho, miró la obra, el arquitecto celestial y dijo: esto me quedó muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. ¿Cómo quedaron las obras que Dios hizo? Muy buenas. Funciona la naturaleza de una manera impresionante. El universo funciona de una manera increíble. Funciona el reino animal de una manera impresionante. El ser humano, la vida, la familia que Dios diseñó, funciona. Y cuando lleguemos a estos puntos vamos a ver qué hacemos ahora si la mía no funcionó. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué pasa con mi matrimonio que no funcionó? ¿Acaso tengo salida? ¿Acaso hay posibilidades? Claro que las hay. Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, tengo problemas con mi sexualidad, no me siento claro, tengo sentimientos homosexuales. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Acaso hay posibilidades de resolver eso? Claro que las hay. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos dio la posibilidad de redimir todo lo que el diablo había dañado en la caída. Amén. Y cuando hablemos de estos puntos hablaremos de la cruz y miraremos al Señor Jesucristo. Y si fracasó ese matrimonio, miraremos con expectativa para que el próximo no vaya a fracasar si Dios tiene ese plan, para que mi vida sea distinta. O si hay dificultades hoy en día, ¿cómo hacemos para resolver? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. La Biblia dice que Dios miró todo lo que había hecho y le quedó muy bueno. Hoy comenzamos una serie, Arquitectura Celestial. Creo que es propósito del Señor. Desde el año pasado, ustedes saben, Él lo colocó en mi corazón. Y vamos a profundizar en la palabra de Dios para encontrar el diseño original. Y no nos vamos a dejar engañar por los nuevos vientos de enseñanzas engañosos que son contrarios al plan de Dios y que tienen su base en algo que se conoce como el humanismo. ¿Cómo puedo sentirme mejor? Voy a hacer lo que yo quiero. Dios creó una obra con límites, iglesia. Y Dios es sabio. Y todo lo que Dios creó funciona bien. Y vamos a pedirle al Señor la gracia. Estén orando por mí, que me dé la gracia, la sabiduría para encontrar los textos bíblicos, para profundizar en los temas. No se trata de señalar a nadie. Se trata de mirar al cielo y ponernos de acuerdo con el diseño original. No se trata de ir en contra de nadie de manera particular, ni mucho menos. Se trata de poner las cosas en orden y dejar de comprar engaños y mentiras que hoy se nos venden como lo novedoso, lo moderno. Y que nadie aquí se deje engañar. Esto no es ni anticuado, ni es religión. Porque me parece que yo no hablé de religión. Me parece que hablé del arquitecto celestial que creó todas las cosas, empezando por la materia, la energía y el tiempo. Y que con el poder de su palabra dijo que se haga esto. Y dijo Dios: Señor, envía el poder de tu palabra para que todo lo que esté desajustado en nuestra vida de acuerdo al diseño original se pueda ajustar. Que el poder de tu palabra, Señor, nos permita ser cambiados desde nuestra manera de pensar. Yo te pido que tu palabra cobre vida en la iglesia
y se haga vida ahora que estamos volviendo a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, yo proclamo que tu palabra es verdad y que tu verdad es liberadora, y que la iglesia va a ser liberada de engaños, de mentiras, de prejuicios, de falsedades, de cosas erróneas, de enseñanzas erróneas, en el nombre del Señor Jesucristo. Volvemos a tu palabra, lo hacemos con confianza y desechamos todo temor que nos quieren vender ahora, que es una palabra anticuada. Damos gracias porque esta palabra es verdad. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará jamás. Yo te alabo y yo te bendigo. Yo te pido por una iglesia atenta a la instrucción de tu Espíritu, por hombres y mujeres creyentes, conscientes de la importancia de buscar la verdad, de investigar, de profundizar, de no quedarnos en la superficie, sino de ir más profundo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte por tu palabra, por este mensaje y por lo que vendrá para la iglesia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, por tenerme paciencia. Comenzamos hoy un poco más tarde por unas fallas de técnicas. Normalmente nuestro servicio dura 2 horas. Estamos cumpliendo en ese tiempo, pero empezamos tarde. Déjenme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Tal vez fuiste invitado, vienes hoy por primera vez. Me gustaría ver tu mano levantada. Si vienen por primera vez, déjenme ver su mano levantada. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más por allá atrás, que Dios los bendiga. Démosle un fuerte aplauso por estas vidas. A ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación muy especial. Voy a pedirles el favor que me den la oportunidad de tenerlos más cerca. Vengan un momentico acá, por favor, porque vamos a hacer una oración y después ir al salón de bienvenida. Queremos darle la bienvenida oficialmente. Vengan, por favor, colócate en pie, ven aquí, por favor, dale un fuerte aplauso al Señor. Ven aquí, por favor, vengan acá. Vengan los que vinieron por primera vez. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Los he invitado a pasar aquí al frente porque quiero que hagamos una oración. Yo hice esta oración hace 26 años. La llamamos la oración de fe o de arrepentimiento. ¿Cuál es la idea con esto? Hacerlo con Dios, arquitecto celestial, diseñador de todo lo que vimos. Hacerlo con Dios, no seguirlo haciendo a nuestra manera. ¿Cómo lo harías, Señor? Yo quiero hacerlo así, porque eso es lo que va a traer resultados. Para eso hacemos una oración. Cierra tus ojos para recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Sé que algunos ya hicieron esta oración, pero vamos a hacerla con todo el corazón. La iglesia nos va a acompañar. Si estás en casa por primera vez, por favor, repitan esto conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarlos. Allí están John y Gloria. John y Gloria tienen algo especial para ustedes en el salón de bienvenida.
quiero invitarlos que vayan con Johnny Gloria, pero antes de eso decirles que me encantaría volverlos a ver. Ya ustedes conocen el camino. Ahora dependerá de que ustedes deseen volver. Yo voy a estar orando para que vuelvan, porque les voy a decir qué va a pasar si vuelven. Que su vida va a cambiar, como cambió la mía. Porque la Biblia dice que cuando uno escucha la palabra del Señor, la fe crece. Y lo que cambia adentro transforma afuera. Siempre estamos buscando cambios afuera. Estamos buscando que el entorno cambie, que las personas cambien, pero Dios quiere primero mi cambio. Si vuelven, estoy seguro que va a suceder lo mismo que sucedió conmigo. Una transformación total. Y seguimos en el proceso. Esta es su casa. Sigan con Johnny con Gloria. Que Dios los bendiga, por favor.